Bien, en todo caso, si sus compañeros no pudieran estar así temprano, se está grabando la clase para que después pudieran ver el video, ¿no? A ver, entonces, eh, según lo que nos referían de la anterior clase, lo que habíamos visto era precisamente la parte de shapes, o sea, las formas. Entonces, dentro de estas formas teníamos, por ejemplo, las siguientes herramientas: línea, rectángulo, círculo, elipse, arco, dona, no recuerdo qué es el enegón, star, texto, ahí estaba el texto, hélice, huevo, dice aquí, y sección. Ya, entonces, lo que hemos visto era texto, ¿no? Y activando la herramienta texto, teníamos acceso a diferentes personalizaciones y configuraciones del texto que pudiéramos nosotros poner en eh, aquí en el espacio 3D. Entonces, de momento, aquí yo puedo hacerle un clic directamente en cualquiera de las ventanas y el texto dice Max Text, pero es lo que está escrito aquí, ¿no? Donde estoy haciendo un círculo rojo, ahí es donde yo puedo configurar el texto para que pudiera cambiar si es que no me gustara o necesitara hacer algún cambio de palabras, frases o cosas así. Entonces, en vez de max text, podemos poner, por ejemplo, hola, ¿cómo están? Así, holas, ahí está. Entonces, esa palabra ya está en 3 dimensiones. También habíamos visto la parte de cómo funciona en el 3D, una especie de, diremos, le voy a agrandar, en el 3D cómo funciona lo que llamaríamos, a ver un rato, activo el texto, me voy a modificador y estamos hablando de la herramienta que tiene que ver con lo que se llama enable, o sea, activar eh, en el rendereo, dice, o sea, en la fase de render, que luego vamos a ver cómo se hace. Y el otro dice enable in viewport, o sea, el viewport es esto que estamos viendo. Entonces, cuando está activado enable in viewport, podemos acceder a las configuraciones de este tipo de las líneas que conforman el texto. Y estas configuraciones no solo se dan a las líneas que conforman el texto, sino a las líneas en general, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los lados para, para ponerle líneas de cómo va a dibujarse la circunferencia, que es la sección de cómo va engrosándose este texto. Los lados, por si le pusiera 4 lados, entonces va a ser una forma así más o menos. Le pongo thickness, que es el ancho, está en 1, le puedo poner 3 y va a ser más ancho. Entonces, de esta forma podemos hacer que el texto, me perdí, listo, ahora sí. Podemos hacer que el texto tenga estos otros atributos que le van a hacer ver de forma interesante cuando estemos trabajando algún tipo de texto, ¿no? Y lo bueno es que esto sigue siendo editable. Miren, yo le voy a quitar el Enable en Viewport o incluso lo dejo, ¿no? Pero me voy a la parte donde dice, donde está especificado la palabra olas y lo voy a cambiar. Entonces, le puedo poner, ¿qué tal? Así, ¿no? Entonces, automáticamente se ha cambiado. Ahora bien, voy a mostrarle esto en la vista de frente aquí y esa es la que lo voy a agrandar. Y aquí es donde vamos a empezar a usar un atributo del texto que está referido a las líneas con las que está compuesto el texto, ¿no? Cualquier tipo de letra, cualquier tipo de texto va a tener los mismos atributos que enseguida vamos a hacer. Miren, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si yo para algún caso, para algún, no sé, para algún trabajo en específico,
necesito basarme en un tipo de letra, pero deformarle algo. Entonces aquí no voy a poder hacer eso en tanto siga conservando los textos tal y como vienen en la fuente que hemos especificado, ¿no? En la fuente o en el tipo de letra que sea, con el que sea eh, escrito este texto. Entonces, para hacer eso que les decía, miren, yo lo voy a hacer un clic con el botón derecho aquí encima del texto, ahí siempre y cuando funcione el clic de mi ratón. Creo que mi ratoncito no funciona el clic derecho del ratón, pero enseguida lo soluciono, dame un segundito. Ya, ahora sí está solucionado. Bien, entonces lo que voy a hacer es hacerle un clic con el botón derecho en el texto. Haciéndole un clic con el botón derecho, si se fijan, eh, nos da la posibilidad de acceder a este menú, a este submenú, y una de las opciones de este menú con la que vamos a trabajar en diferentes ocasiones es esta, donde dice Convert to, o sea, convertir a, eso quiero decir, ¿no? Entonces las posibilidades que me ofrece este menú son las siguientes. Una dice Convert to Editable Spline. Spline, bueno, no sé cómo se pronuncia esto, pero eh, también tenemos otras posibilidades, ¿no? Editable Mesh, editable Poly, deformable G-Poly, editable Patch y Convert to NURBS. Los NURBS después los vamos a ver qué son. De momento lo que nos interesa es esto que dice Spline. ¿Sí? Yo le pongo en editable Spline y deja de ser editable en modo texto, pero se activa la edición en el modo de puntos, le llamaremos independientes del texto, de formas cerradas en base al texto anterior que había creado. ¿Y qué ventajas tengo con esta posibilidad de edición? De que, mira, por ejemplo, yo quiero en la palabra que, de donde dice qué tal, yo por decir quisiera agarrar la colita de abajo de la Q y quiero que esté más abajo. Entonces lo voy a poder hacer así. Quiero que esta partecita tenga una especie de sesgo, digamos. Entonces lo voy a poder hacer así. ¿Sí? ¿Qué tal si quiero la U de igual forma con un sesgo? Entonces puedo hacer lo mismo. Y miren, le estoy dando una apariencia totalmente distinta a mi texto original en base a pequeños cambios. ¿Qué pasa si de igual forma necesito que la por ejemplo, eh, vaya, vaya recta hasta por aquí, donde estoy haciendo una línea? A ver, mejor les dibujo. Por decir, la E va a venir así y algo así. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso con esta misma herramienta aplicada? Van a ver que sí se puede. Miren, yo voy a agarrar este punto. Lo puedo modificar como cuando hago con líneas vectoriales, con trazos vectoriales, mejor dicho. E igual como lo que tenemos en los trazos vectoriales, entonces podemos hacer que los puntos editables de cada cosa sean, por decir, esquinas, sean
como en este caso, miren, un punto que sea editable en cualquiera de los extremos. Entonces, esa es una de las facilidades que tiene el editor de de, eh, del 3D, pero cuando ya lo activamos como, como elemento, le llamaremos independiente para la creación de estos puntos aislados, ¿sí? Entonces, miren, yo ya tengo este punto y lo voy a poner lo más recto que pueda. Y listo, ya está. Entonces ya hubiera transformado esto en función de la misma letra que hubiera originado antes, el mismo tipo de letra, ¿no? Ahora bien, esto como sigue siendo líneas, como siguen siendo líneas, perdón, entonces las líneas también siguen siendo, eh, siguen respondiendo, mejor dicho, a, miren, al tratamiento de líneas que le estamos dando a través de de activar esto que dice Enable in Viewport. El Viewport les había dicho que es esta ventana que tenemos acá. Entonces lo estamos viendo a través de esa ventana y fíjense que las líneas se han reconocido como tales y podemos jugar con todos los atributos que necesitemos aquí, ¿no? En vez de 4 lados, lo voy a poner 3, por ejemplo. ¿Ya? En vez de un thickness de 3, le voy a poner uno más ancho de 5, por ejemplo. Y ya está. Ya tendría mi trazo hecho de esta forma. Sí, haciendo que el espesor de las líneas se vuelva más grueso, pero afectándole a cada línea por separado. ¿Sí? Entonces, de esa forma es que podemos nosotros trabajar con textos que ya se generen a través del programa 3D, pero nosotros también le podemos personalizar los trazos de las líneas que conforman los tipos de letra que nos está generando. Entonces, ¿se entiende esta parte? A ver, no sé si habrá algún comentario o algo así para quienes estén, o tal vez alguien que recién ingresó y no lo ha visto completo. Ya, muy bien. A ver, a pedido de uno de sus compañeros, vamos a hacer una vueltita más. Em, a ver, bueno, voy a eliminar esto, ¿sí? Y vamos a crear un nuevo elemento en cualquiera de los planos, ¿no? Puedo crearle. A ver, en esta ocasión, para hacerle diferente, le puedo crear en el plano top, por ejemplo, o sea, en la vista de arriba. Me voy al lugar que nos permite crear nuevos objetos, en este caso donde dice create, o sea, el creador de objetos y de formas, ¿no? Por defecto va a estar en geometrías primero, pero yo lo voy a cambiar a esto otro que dice shapes, ¿sí? Entonces, con shapes activado, me aparecen estas opciones. Y una de estas opciones precisamente es la que habíamos visto en la clase anterior, que tiene que ver con texto, ¿sí? Dice text, ¿ya? Entonces yo le activo el text y le voy a escribir alguna palabra. A ver, más antes había escrito la palabra qué tal y se ha mantenido así, ¿no? Ahora le voy a escribir otra palabra, a ver qué palabra podemos escribirle. Eh, entonces vamos a poner una palabra que sea, por ejemplo, a ver, una palabra que implique movimiento, puede ser acción, ya ahí está.
Acción, incluso tilde lo voy a poner, ¿sí? Ya está. Listo, acción. Entonces le voy a poner acción aquí, en la vista de top. Oh, muy bien. Entonces lo voy a ampliar esto y ya está. Miren, acción, ¿no? Bueno, aquí se ha quedado por defecto los detalles que tienen que ver con esto de activar o enable en viewport. Entonces, el, ¿cómo se dice? La vista que tenemos activa, eh, en- nos dice este viewport que en las vistas activas se va a ver ese efecto que tiene que ver con el engrosamiento de las líneas, ¿no? En este caso lo estoy conservando como líneas nomás, pero hemos creado la palabra acción. A ver, también le voy a hacer otro cambio más a esto en el tipo de letra. Aquí por defecto está en Arial. Le voy a cambiar a otro tipo de letra. A ver, puede ser este, por ejemplo, que se llama Bauhaus 93. Y listo, en función de este tipo de letra, ¿qué tal, como les decía antes, si yo necesitara que alguna de las letras de este tipo de letra tuviera alguna variante? O sea, de forma, de tamaño, no sé, de posición incluso. Y hasta el estilo, ¿no? Entonces, fíjense, para eso existe una de las operaciones que nos permite, que, así como lo que hacemos en el Illustrator, que creo, no me acuerdo bien, se llama convertir en curvas o algo así, cuando nosotros queremos agarrar igual un tipo de fuente, un tipo de texto y lo convertimos en algo editable. Entonces aquí es más o menos equivalente el proceso y le hago clic con el botón derecho y hay una opción que dice Convert to, ¿no? O sea, convertir a, quiere decir, pero convertir a qué. Entonces aquí tenemos diferentes opciones. Convertir a, dice editable, editable spline, editable mesh, poly, gpoly, patch, NURBS. El que vamos a usar para eso que les he comentado es Convert to editable spline. ¿Ya? Le hago así y esto ya deja de ser un texto editable. O sea, si me hubiera equivocado por decir en ponerle acción, en vez de ponerle con doble C, por decir lo correcto fuera con una C, entonces, y quiero arreglar eso, ya en esta fase no voy a poder. Tendría que haberlo hecho en la anterior, cuando todavía el texto era editable en modo texto, digamos. Entonces, cuando ya se ha convertido en este editable spline deja de ser un texto editable, pero sí se convierte en formas editables. Miren, por ejemplo, aquí incluso ya aparece editable spline. Busco en sus consigno más, por decir, las opciones que me permite, a las cuales me va a permitir entrar, y una de esas precisamente es el que habla de vértices o vértex aquí. Entonces ahí ya tengo el editor de vértices, ¿no? Ahora, ¿qué tal si no quiero editar los puntos de vértices, sino los segmentos? Entonces tengo el editor de segmentos. Miren, cada cada pedacito entre puntos se le llama segmento, sea recto o curvo, ¿no? Después, ¿qué tal si quisiera editar una letra solamente, pero que esté encerrada dentro de este conjunto de letras? Ya eso le llamamos spline. Entonces, fíjense, por ejemplo, quisiera el circulito de la O agarrar, pero todo el círculo. Entonces, miren, con este spline activado, puedo agarrar todo el círculo de la O. Y a este le puedo, no sé, hacer así, por decir, que ya sería una variante de la letra. A ver, otro cambio que pudiera hacer, a ver, con vértices, vamos a hacer los cambios que había mencionado antes. Entonces, ¿qué tal si aquí le pongo, voy a hacer un clic sostenido en los dos puntos editables de la I y le voy a poner así. Digamos que la I va a ser así pequeñita.
Luego la N, a ver qué tal si a la N le hago otros cambios, que estos dos bracitos sean más cortos. Igual va a seguir pareciendo N. La C, a ver qué tal si uno de los brazos le pongo más acá, o si no lo hago desaparecer con suprimir el punto y esto que esté hasta por acá. Ahí por decir. ¿No? Entonces cambia ya la forma de la C, esta con la otra C. Bueno, aunque no está bien rectito esto, pero luego le corregimos. A ver, en la letra A, por ejemplo, ¿qué tal si esto le muevo y le pongo ahí? Entonces va a seguir siendo A pese a ese cambio. Y listo. Ya están mis cambios hechos, pero basándome en un texto, diremos, sacado de las fuentes que tiene el computador, ¿no? De las fuentes instaladas en el computador. Entonces, esto va a seguir siendo 3D, ¿sí? Bueno, solo que como lo había creado en el plano que es de la vista top, entonces va a estar abajo. Pero dependiendo de lo que necesitemos, entonces podemos hacer am, que esto se mueva, cambie de lugar, de posición, rote, no sé. Sí, entonces ya tenemos una letra basada en un texto fuente de la compu. Ahora bien, esto ya es, como son líneas editables, entonces pueden seguir, mm, pueden responder a estos otros, perdón, a estas otras configuraciones. Entonces, en sites estaba en 3, le pondré a 6 en esta ocasión. Luego, más grueso, está en 5, le pondré a 8, por decir. Listo. Y ya tendría mi texto de la palabra acción convertida en este tipo de, de texto con esos cambios que lo hubiera hecho. ¿Sí? Entonces, ahora sí se entiende esto que hemos hecho en base a los textos. Perfecto. Bueno, nos han confirmado algunas personas, sí. Y bueno, este principio es interesante, ¿no? Para hacer algunos cambios. Bien, ahora vamos a hacer otro, basados en lo que habíamos visto de cómo las líneas pueden ser editables, ahora vamos a hacer otro detallito. A ver, me voy a ir a la vista nuevamente top, lo voy a agrandar y ya está. Entonces, fíjense, en la vista top lo voy a desactivar esto que tiene que ver con el viewport. Y fíjense, ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, en esta palabra, qué pasa si yo quisiera que la C, la primera C, venga en este recorrido? Miren, lo voy a dibujar aquí con este auxiliar, que haga este recorrido, que venga más o menos ahí y se pase un poco hasta abajo, pero la cola vaya hasta aquí, de la C. A ver, ¿cómo vamos a hacer eso? Fíjense muy bien. Entonces yo voy a borrar esta mi línea auxiliar. Dame un segundo. Ya está. Ya estoy borrando mi línea auxiliar. Ahora voy a agarrar la letra C, pero con sus atributos de edición por vértices, ¿sí? Ya está. Entonces voy a agarrar a la C. Miren, voy a hacer una especie de traslación de puntos, ¿sí? Esa esquina la voy a llevar aquí. Directamente esta la voy a hacer desaparecer con la tecla suprimir.
esta la voy a llevar un poco más por aquí, de tal forma que, que al final tenga una línea recta hasta ahí, ¿ya? ¿Listo? Eso había sido. Entonces, este proyector de curva que coincida con la línea recta. Luego, esta curva me va a servir para compensar cómo va a bajar la letra C, ¿sí? Entonces, puedo hacerlo así más o menos. ¿Listo? Ahora tendría que compensar los otros puntos, cosa que me den una idea más o menos similar a lo que había hecho antes. Entonces cada puntito lo puedo mover y compensar sus proyectores de curva. Esto ustedes ya lo hubieran hecho, ¿no? En la parte de diseño, ¿no? ¿Cómo se dice? En la parte de diseño vectorial, porque estos siguen siendo vectores, ¿no? Entonces, esto seguramente lo han hecho en Illustrator, en el programa InDesign, en Photoshop, incluso con la herramienta pluma, que es, diremos, equivalente. Bueno, aquí la curva está muy demasiado, eh, ¿cómo se dice? Compensatoria en un sentido y en el otro. Entonces, lo que voy a hacer es hacerle un clic con el botón derecho y aplicar una de estas opciones. Miren, de momento está en el modo Bezier, ¿sí? En el modo Bezier, eh, cuando movemos su línea auxiliar de la derecha, la línea auxiliar de la izquierda se mueve también, pero en sentido opuesto. Entonces, aquí necesito que sea una esquina. Entonces, yo le voy a poner Bezier Corner o de lo contrario le puedo poner Corner también. Si le pongo Corner, se convierte en esquina. Miren, pero ya no me permite hacer ningún cambio en la inclinación de la curva después de la esquina. Digo, de la línea después de la esquina. Al otro punto igual le voy a hacer clic derecho y le voy a poner corner, que quiere decir igual esquina. Entonces, siendo esquinas, me van a dar una esquina exacta para que con eso pueda dibujar mi figurita de esta forma. Pero los demás puntos siguen siendo puntos editables en el otro estilo que sería Bezier. Bueno, tal vez aquí haya que compensar algunas cositas más, pero básicamente estuviera mi idea esa que les había dicho en principio, ya lista para ser aplicada, ¿no? Bueno, no se ve muy interesante, pero bueno, es una idea de cómo podemos hacer algún tipo de cambios de este tipo. Tal vez si hiciera lo siguiente, miren, voy a agarrar ahora la opción Spline y le voy a poner, voy a seleccionar esta letra. Miren, voy a hacer una selección múltiple con el comando, con la tecla control y haciéndole clic. Entonces voy a agarrar todas las letras con control. Estas y ¿para qué? Fíjense, voy a agarrar todas estas letras y me voy a ir aquí arriba donde dice Select and Move, pero voy a agarrar el otro botón que dice Select and Uniform Scale, ¿no? Entonces quiere decir que voy a darle una escala uniforme a los textos a los objetos que tuviera seleccionados. Le hago un clic sostenido y lo voy a volver más pequeño. Siendo más pequeño, me va a dar la posibilidad de volver a reorganizar estos textos para ponerle ahí, por ejemplo. Bueno, aquí ya se salió del cuadrado, digo, del área fuera de la letra O. Entonces yo le voy poniendo los mismos, en las mismas alturas y todo eso, y más o menos en la misma separación. Y así tendría el texto de esa forma. Entonces esto lo puedo agarrar de estos finales de la derecha, que serían muy largos para esta idea, y le puedo poner vértices y con los vértices, no sé, ponerlo más cerca. No sé si habrá mejorado en algo la apariencia, pero vean los cambios que podemos hacer con el texto que ya está editable, ¿no? Entonces, a ver,
se ubican aquí cómo estoy manejando las herramientas de edición tipo vectorial, ¿no? Eso es lo importante porque con esas herramientas es que vamos a poder hacer cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de adaptación en los diferentes trabajos que estemos haciendo. Entonces, yo sé que ustedes ya han manejado las herramientas de edición para formas vectoriales. Entonces, aquí las formas vectoriales las estamos manejando casi similarmente a lo que se ve, por ejemplo, en Illustrator, InDesign o Photoshop. Pero les pregunto si se entiende cómo estamos aplicando lo vectorial a, eh, a esta idea de transformación, pero en base a un texto conocido. Ya, muy bien. Entonces, hagamos otros ejercicios. Pero la clave de esto, como les decía, es agarrar una forma ya conocida. En este caso, la forma está dada por el tipo de texto que hemos agarrado. Y lo que hemos ido haciendo son cambios. ¿En qué? En la forma, en algunos puntos y cosas así, de tal forma que podamos tener alguna idea diferenciada del texto origen, de la forma del texto origen, pero ahora convertida en otra cosa, podemos decir. A ver, entonces hagamos otro ejercicio. A ver, denme un segundo. Un ejercicio que también tiene que ver con esto de los trazos vectoriales, ¿ya? Entonces le voy a hacer eso en esta misma ventana de la frontal, donde se ve solo una línea, que es lo que hemos escrito, porque lo que hemos construido está en la vista de top, ¿no? En la vista de arriba. Entonces aquí mismo voy a hacer otra idea. Miren, si yo empiezo a crear en base al creador de formas, el lugar que dice shapes, y dentro de shapes ahora voy a usar la palabra que dice line o línea. Fíjense que la línea me permite hacer este tipo de figuras solamente con clics, ¿no? O sea, y al final dice close spline, o sea, cerrar forma, algo así. Yo le pongo sí y me cierra toda la forma. Entonces, siendo una forma cerrada, yo puedo moverla, transformarla, demás cosas, incluso agarrar los puntos que son los vértices y hacer que cambien de posición y por ende haciendo el cambio de forma, ¿no? Entonces, ayudado por este atributo de la herramienta que sería line o línea, entonces lo que voy a hacer ahora, bueno, lo borro esto, lo que voy a hacer ahora es crear un escudo muy básico a ver, de algún equipo, por ejemplo. Miren, le voy a hacer un clic, le voy a hacer un clic sostenido, así como lo que hacemos cuando estamos usando la herramienta Bezier o herramienta Pluma en los programas vectoriales. Y miren, le voy a hacer un clic sostenido, pero apuntando hacia cierto lugar y lo suelto. Y después, en este momento no le estoy haciendo clic, solamente estoy moviendo mm, el ratón en diferentes lugares, pero me da una idea de hasta dónde puedo llegar con este siguiente punto. Le hago un clic y aquí otro clic sostenido
otro clic y miren que estoy formando una especie de escudo. eh, bueno, que lo vamos a corregir, no sé si tuviera algún error. Estoy volviendo al principio, al punto inicial. Entonces le hago un clic y ya está. Me sale una ventanita preguntando, ¿no? ¿Va a cerrar el spline? Yo digo que sí y ya está cerrado. Entonces aquí no está muy exacto los puntos y las curvas que estoy usando, pero podemos editarle, ¿no? Por eso está el modificador. Nos vamos a donde dice line, dentro de line buscamos la palabra que dice vértices o vertex y listo. Miren, todos los puntos son editables. Entonces yo lo puedo poner exactamente a la esquina, esto también a la esquina y esto, ver cómo funciona estos proyectores de curva y ponerle una posición que se vea bien y ya está. El otro lado también tienen que estar a la misma altura. Estos puntos que estén cabalito en la esquina y más o menos ya estaría uniforme por acá. En la parte de abajo verifiquemos, lo voy a poner aquí, lo voy a cambiar la curvatura, listo. El otro punto lo voy a poner más o menos a la misma altura, lo voy a eh, cambiar la curvatura y así. Ya está, ya está mi escudito hecho, ¿no? O por lo menos una base de escudo. Si queremos ser más precisos en cada lugar donde existe la inflexión de las curvas, tendríamos que contar muy bien cómo están trabajando los extensores de la curva, las líneas auxiliares que son los extensores de la curva, viendo su ubicación respecto a los cuadrantes, por ejemplo. Y en el otro lado tendría que ser lo mismo, pero como si estuviera visto por un espejo, a través de un espejo. Y después los puntos puede ser que no estén exactamente coincididos en la esquina. Miren, yo lo estoy ampliando harto esto y no está exactamente en la esquina. Entonces puedo llevarle con una ampliación así exactamente a la esquina. Cosa que el otro punto lo lleve también a la esquina, cabalito. Y listo, ahí sí garantizaríamos que el punto está exactamente simétrico un lado respecto del otro. Listo, ya está. Entonces así podemos hacer o podemos eh, lograr el trazo de manera más precisa. A ver, ahora aquí viene ¿cómo se dice? El truco, ¿no? Fíjense, yo voy a agarrar esta pieza que de momento es una composición de líneas, pero todas las líneas están en un mismo plano, entonces me sirve esto para hacer y aplicar esta otra herramienta que vamos a buscar en esta parte donde dice efectos, perdón, donde dice lista de modificadores. Miren, le voy a hacer un clic y ahí busco la palabra extrude, por ejemplo. ¿Dónde está extrude? En la E debe estar aquí. Aquí está extrude. Entonces, con la palabra extrude yo le hago un clic y, bueno, fíjense, me voy a ir a su... de momento aquí no se va a ver, ¿no? Porque estoy en un plano. Si le hago algún tipo de extrusión, no lo voy a poder notar. Así es que me voy a ir aquí, a una de las otras vistas. Entonces aquí, donde dice parámetros del extrude que estoy usando, voy a hacerle algunos cambios. Miren, por ejemplo, dice amount. Le voy a poner un valor de 10, por ejemplo. Y fíjense qué ha pasado con esta extrusión. 20 le pondré, listo. ¿No? Segmentos, dice 1, le puedo subir a 10 y fíjense a qué se refieren los segmentos. O le dejo en 1 nomás. Ya está. Entonces, ¿qué está pasando con esta figura? Le he aplicado este modificador que se llamaría extrusión. Y la extrusión es editable en función de cuánto de profundidad va a tener en relación a la pieza fabricada.
Sí, entonces más o menos así se vería mi pieza finalmente. A ver, esta partecita me interesa saber si se ha entendido. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bueno, no sé si me están siguiendo todos con el programa o solo con el celular o con una compu, o no, ni idea. Así es que me gustaría saber si se está entendiendo esta parte. A ver, aquí nos comentan, dice, Luis dice que no hay nada en su buscador de modificadores. Kevin nos pregunta si es como rellenarlo, algo así. Sí, sí, algo parecido. Eso es como rellenarle primero la parte que está dentro el área que está cerrada por las líneas. Y la extrusión es esto que se va ampliando, digamos, de esa línea, de esa forma que ya se ha hecho en uno de los planos. Si yo aumento la extrusión, el valor de la extrusión, entonces, miren, va a ser más así, la pieza. ¿Sí? A ver, volvamos a un comentario que nos hizo uno de sus compañeros, denme un segundo, y dice eh, que en el mío no hay nada. Se está refiriendo a la versión que está manejando Luis. ¿Será que nos puedes compartir lo que estás viendo no, dice que ya apareció. Ya, perfecto. Entonces, como que ha aparecido, bueno, solo era buscarle, ¿no? Buscarle un poco y ya teníamos el acceso a esa palabrita de extrusión que está en una lista de modificadores dentro de eh, estos atributos que tienen las modificaciones en general para cada objeto que tengamos seleccionado. Entonces, fíjense, esto mismo que le hemos aplicado de extrusión a esta pieza que hemos creado, también le podemos aplicar a esta palabra. Miren a la palabra acción, pero ya con un montón de cambios. También lo voy a aplicar yo en Modifier List el mismo efecto. Entonces busco la palabra extrude o extrusión. Y fíjense, está igual con ese extrude aplicado. Entonces, esto es como que lo rellenáramos primero las partes que están contenidas en el área que está determinada por los límites de las letras en este caso, y en este otro, el área determinada por la forma que nosotros hemos trazado. A ver, entonces hagamos algunos cambios en todo esto. Fíjense, mm, ¿qué pasa si me hubiera equivocado en la creación de este logotipo? Bueno, ya sería como un logotipo esto, ¿no? En la creación, digo, de este escudo. Y por decir, sería la puntita más arriba y cosas así. Miren, yo estoy agarrando uno de los puntos, le voy a subir más arriba. ¿Estás ahí? Ahí, bueno, alguien nos dice algo. A ver, dice si es con clic sostenido para modificar las líneas. Primero tenemos que activar la opción que dice
en line tenemos que activar la opción que dice vértices o vertex, que si no está presente aquí donde estoy moviendo el puntero del ratón en el lado derecho casi arriba, estuviera en esta ventana que es movible, ¿no? Miren, la ventana lo estoy moviendo hacia arriba y tenemos estos indicadores con puntitos rojos. Aquí está el lugar que dice Vertex, aquí está el lugar que dice Segment y el otro que dice Spline. Entonces el que usamos es el que dice Vertex. Con el Vertex activado y ya se deberían de ver los puntos de cada inflexión, de cada esquina y demás lugares en esta figura que hemos creado. Entonces, teniendo activada la herramienta Select and Move, o sea, seleccionar y mover, entonces yo puedo hacerle un clic a cualquiera de los puntos y podemos modificarle. Entonces, como decía antes, ¿qué tal si me hubiera equivocado en la creación de este punto? Entonces, yo voy a ir compensando, ¿no? Si quiero compensar dos puntos de golpe, puedo agarrar una selección haciéndole un clic sostenido desde abajo hasta arriba, por ejemplo, pero conteniendo a ambos puntos y así los dos puntos estarían seleccionados. Entonces puedo subir los dos puntos y ver la manera de corregir la inflexión de la curva. Ay, ay. Ya, y con eso pudiera también corregir el detalle de cómo va a verse el aspecto de la curva, ¿no? A ver, en este caso, ¿quiénes estarían con computadores a la mano? ¿Me pueden decir quiénes de uno, dos, tres, cuatro, cinco de las cinco personas que están reunidas? ¿Quiénes estarían con un computador en la mano? A ver, Luis, Fernando está. ¿Quién más está? A ver, alguien más nos. Kevin también está con computador. Nos faltarían saber si Carol está con computador, si Teresa también está con computador y Karim si están con computadores o están con celulares. Aquí Teresa nos dice que está con celular. ¿Y qué nos dicen Karim y Carol? Karim está con laptop, bueno, igual una compu. Y Carol, ¿estás con celu o con compu? Ya, no nos contesta. Bueno, en todo caso, esto está grabado está grabándose a través de Zoom, ¿no? Y de igual forma lo voy a subir el link de YouTube a la plataforma de Classroom. Entonces, fíjense en este otro detalle que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasaría si yo de esta construcción que estoy haciendo de esta figura en 3D, qué pasaría si necesito, por ejemplo, aumentarle puntos o rebajarle puntos? Entonces, para eso el programa tiene unos accesos que están un poco más abajo de aquí, de donde dice selección o selection. Entonces voy un poco más abajo y justo hay ah, ya, aquí, donde dice geometry o geometrías. Entonces ahí se ven estas posibilidades o estos botones que tienen que ver con eso de, de los puntos, ¿no?
En este caso, para crear nuevos puntos, no voy a poder crear con la misma herramienta línea. Si yo activara la herramienta línea otra vez y quiero hacer puntos, no me va a permitir porque me va a entender que es un nuevo trazo de línea que estoy haciendo. Entonces no se puede de ese lado. Así que para hacer una aumentada dentro de este trazo ya hecho de nuevas líneas, tendría que irme al modificador, ¿sí? Y dentro del modificador me voy a donde dice, busco, ¿no? Aquí abajo, el lugar que tiene que ver con, tiene que estar activado vértices, ¿sí? Con vértices activado, busco el lugar dentro de geometrías que tendría que decir Refine. Refine le activo y se pinta como pulsado el botón y después busco los lugares donde necesite puntos, ¿no? Imagínense que necesitara un punto aquí y otro aquí. Y que con esos puntos, además, yo tuviera que, bueno, para desactivar la opción que me permite aumentar puntos, tendría que volver a apretar el botón de Refine y listo, ya estaría en normal, pero los puntos ya son editables. Los nuevos puntos que he especificado en este lugar, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tal si mi logo necesitara hacer una esquina aquí? Y le pongo Bezier Corner, está bien, pero la esquina que venga hasta por aquí, pero sus proyectores que vengan con una figura así. Bueno, no sé si habrá algún tipo de escudo que tenga esta apariencia, pero miren, le estoy cambiando por completo la lógica anterior. Y aún así estoy jugando con distancias más o menos equivalentes, cosa que me vaya creando cierta simetría en la derecha e izquierda. Entonces, a través de estas herramientas Refine, podemos aumentar puntos a lo largo de la trayectoria de este trazo. Ya el otro truco sería, por ejemplo, si quiero rebajar puntos. Miren, ¿qué tal si este punto está de más? Yo le hago una pulsación a la tecla suprimir y chao punto. Este punto está de más también, entonces otra vez suprimir y listo, chao punto. Entonces así estaría mi nueva versión del escudo sin esos puntos intermedios. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende cómo estoy aumentando puntos y disminuyendo puntos a lo largo de la trayectoria? Bien, a ver, ahora sí vamos a hacerles preguntas respecto de sus preferencias de equipos, por ejemplo. ¿Quiénes serán fanáticos del Bolívar y el del Die Strongers o de otros equipos de fútbol, por ejemplo? A ver, ¿quiénes serán bolivaristas?
Creo que no hay nadie del Bolívar. A ver, bueno, aquí hay dos, o una persona dice. No me sale para hacer circular, no entiendo. Las líneas circulares o con o con esas líneas que hacen, que tienen que ver con las curvas. ¿A eso te refieres, Fernando? Luis Fernando. Ya, para que estén activas estas líneas, tendrían que estar las líneas con haciéndole clic derecho en el punto, tendrían que estar activo esto que dice Bezier, o de lo contrario Bezier Corner también. Cualquiera de esas dos alternativas me permite tener esas líneas editables, pero con estos proyectores de curva, ¿no? Que son esas líneas auxiliares que no son parte del trazo, pero sí le dan una especie de tendencia a las curvas. Ya, a ver, volviendo a lo que les había preguntado, aquí una persona nos decía que es del Bolívar, estoy suponiendo que los demás entonces son de Strongers, o ¿cómo es el otro equipo? Eh, Strongers, ¿no? El equipo, o ¿cuál es? El poderoso Bolívar. Aquí también hay otro bolivarista. ¿Cuál es el otro equipo? Su rival de Bolívar es The Strongers o... Ay, no me acuerdo. Disculpar. Eh, no soy fanático del fútbol, pero sí sé que su escudo es amarillo y negro. Entonces, ready, always ready. Always ready. The Strongers, el tigre. Ahí ya. Bueno, por ser el tigre es rojo y, no, negro y amarillo, está bien. Entonces, y Always Ready también es el otro equipo cercano. Ya. Miren, ¿por qué les hago la pregunta? Miren, en esta pieza que estoy creando de este escudo, vamos a hacer una réplica de un escudo que no recuerdo bien si del Bolívar es así. Lo voy a hacer así porque es más o menos simple y rápido de hacer. Pero fíjense bien cómo vamos a hacerle esta idea. Yo voy a agarrar toda la forma con la herramienta Spline, ¿sí? Miren, le hago un clic y todita la forma exterior se ha agarrado. O mejor dicho, se ha seleccionado. Entonces, lo que voy a hacer es activar esta herramienta que dice Select and Uniform Scale, o sea, seleccionar y, y escalar uniformemente, algo así. Le activo esto y miren, yo voy a apretar la tecla Shift que me permite copiar y pegar y le hago un clic sostenido hacia adentro. Entonces, ¿qué estaría haciendo? Estaría creando una, una copia exacta del exterior, pero más adentro. Ahora bien, si yo quisiera hacerle aquí una tirita que, a ver, voy a dibujar un rectángulo, denme un segundo. Rectángulo. El rectángulo lo voy a hacer así. Le voy a girar un poco el rectángulo y fíjense, le voy a poner así, como si fuera la parte de, eh, creo que es algo así el escudo de Bolívar o de 10 Strongest, no recuerdo de cuál, pero tiene una tira aquí al medio que es en diagonal. Sí, entonces eso le estaríamos haciendo, ¿no? Le voy a poner el largo de este rectángulo mucho más largo. Le voy a poner 60 por decir. Y listo, se va a pasar, está bien. Entonces, ahí es que tendríamos estas piezas y en función de estas piezas vamos a construir el escudo de esta idea de que estamos logrando hacer, ¿no? Entonces, inicialmente veamos cómo se está viendo esto. Miren, como yo le había hecho más antes en este caso yo había creado
una línea externa, pero se ha copiado hacia adentro, entonces automáticamente el programa lo ha entendido como que la línea interna, del área interna, que es un corte, cosa que le produce un hueco, digamos, a lo externo, y por eso me muestra así. Ahora, la idea es hacer que esta línea que está solamente en un rectángulo, en uno de los planos, aparezca aquí en diagonal también. A ver, me voy a ir nuevamente a la vista frontal y la amplío. Ah, un detallito que no sé si les han comunicado, pero hoy día, miércoles, vamos a hacer la clase hasta cerca de las 10 más o menos. O sea, vamos a pasar los dos periodos en miércoles, ¿sí? Eso es lo que me indicaron en el instituto, en la administración del instituto. Así que lo que vamos a hacer es para que no sea muy aburrida la clase, vamos a hacer una pausita más o menos a las 8:25. Así estiran las piernas, se toman un cafecito, algo. Y más o menos 8:35 retomamos. Y de ahí, para no pasarnos hasta las 10:15, que es hasta donde tiene que llegar la clase, entonces lo vamos a hacer hasta cerca de las 10. Y así no va a ser tan aburrida también la clase. Bueno, no sé si les habrán comunicado eso antes, pero ahora antes de que acabe este primer periodo les comunico, ¿no? Ya, volviendo a esto. Entonces, voy a volver a la vista de frente. A ver dónde está la vista de frente. Listo, ya está la vista de frente. A ver, ¿qué sugerencias ustedes tuvieran viendo algunas de las herramientas que ya hemos visto para hacer que este rectángulo, pero inclinado, sea parte del hueco que voy a hacer en dos partes del escudo este? A ver, ¿qué sugerencias tendrían según lo que ya vieron en otros programas, por ejemplo? A ver, aquí nos sugieren que podemos hacer una especie de unión de figuras, ¿no? En este caso, podemos unir la figura del escudo interno con el rectángulo. Algo así nos está sugiriendo, ¿quién era? Kevin, sí. A ver, una posibilidad, unir esta figura con esta. Estoy seleccionando ambas eh, con la tecla control. A ver, otras sugerencias. Aquí nos dice Luis que no hay la opción de unir las figuras como en Illustrator. Bueno, aquí es un poquito diferente el método, digamos, no hay una directa opción que hace eso, pero tal vez no nos serviría mucho eso de unir las figuras. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el que es interno de esta figura
es solamente lo que nosotros necesitamos cambiar, ¿no? Y lo que es externo es esta otra que es completa que no necesitamos cambiar. Entonces ahí se crea cierta complejidad, podemos decir. Entonces, lo que sí podemos hacer en este caso es lo siguiente. Voy a activar el modo de edición de vértices de esta parte. Me voy a ir a vértices y le pongo eh, lo mismo que antes, refine. Pero refine ¿dónde? Como yo tengo ya el rectángulo aquí eh, superponiéndose a la figura del escudo interno, entonces lo voy a poner refine ahí, justo donde está coincidiendo con el rectángulo. Le hago un punto y aquí le hago otro punto. Listo. Voy a hacer otro punto igual, otros dos puntos en aquí, en el lado de abajo, ¿no? Entonces le pongo, sigue activado el refine, entonces le voy a hacer un clic y aquí otro clic. Listo. Y después le voy a poner una instrucción que en el programa dice break. Entonces le voy a poner break y eso qué va a hacer. Primero selecciono este punto. Tengo que seleccionar pero con refine desactivado. Entonces selecciono el punto y le digo break. Break quiere decir romper. Ya, entonces fíjense, cuando yo le pongo break, ¿qué ha pasado? Entonces diría que se ha roto eso. Por un lado es eso, ¿ya? En el otro lado voy a hacer algo parecido, le voy a poner break en el de arriba. Y miren, ya está suelto. Ya con estos lados sueltos, yo puedo llevar esto hasta aquí y estos eliminarles con suprimir los que estuvieran de más, ¿no? Este de más y listo, suprimir. Entonces aquí yo me voy a fijar en uno de estos, en cualquiera de estos que están con los extremos cortados, diría, en este o en este, y le voy a poner la otra opción que está aquí presente en el programa, eh, en estas opciones que tenemos en el lado derecho, y vamos a poner vamos a buscar un botón que dice conectar. Miren, connect, dice aquí. Con conectar yo voy a hacerle un clic sostenido desde el punto seleccionado hasta el otro extremo. Listo, y ya está. Entonces ya estuviera conectado esta pieza con esta. Lo mismo tendría que hacer en el otro lado, pero mejor si le hago volar este pedazo. ¿Sí? Listo. Ahora sí le aplico la opción conectar. Le hago un clic desde aquí hasta aquí. Y listo, ya está. Desactivo la opción conectar y verifiquemos si realmente, bueno, lo puedo quitar incluso el rectángulo que solo ha sido referencial y fíjense la pieza que me ha quedado, ¿no? Entonces vemos eh, cómo ha quedado mi pieza finalmente aquí. Entonces ven que el corte ya está hecho y ha sido súper exacto porque nos hemos basado en un rectángulo bien normalizado, podemos decir. A ver, ¿qué tal? ¿Se ha entendido esto o es que hacemos un hito más? A ver, aquí nos dice, bueno, Karim dice que sí se entendió, Luis nos dice una más y Teresa también, una más. Ya, entonces haremos un hito más. Voy a volver en pasos y otra vez vamos a tener la figura como antes del corte, ¿no? Así.
Me voy a ir a la vista como antes de frente y veamos hasta dónde puedes retroceder esto. Ya está. Entonces, listo. Diremos que el rectángulo está así. A ver, primero tengo esta pieza que está como en un principio, ¿no? Ah, bueno, aquí ya había estado con los puntitos estos extras. Pero igual, diremos que la pieza está así. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ahora le vamos a hacer un rectángulo, pero en el otro sentido, ya no ascendente de izquierda a derecha, sino descendente de izquierda a derecha, diríamos. Entonces, lo mismo, voy a fabricar un rectángulo que solamente va a ser referencial, ¿no? Un rectángulo más o menos larguito para que me permita, para que se salga de los lugares y así me vaya a mostrar una intersección. Listo, le pongo por ahí. Luego me voy al lugar que dice Select and Rotate, ¿no? Entonces le hago una rotación y determino más o menos cómo va a ser la inclinación de este elemento. Entonces va a ser por ahí, por decir. ¿Listo? Ahora hacemos los puntos de edición, podemos decir. Miren, me voy a ir a modificar. Dentro de modificar busco vértices o vértex. Dentro de vértices busco la opción que dice Refine. Con Refine, si se acuerdan, creamos nuevos puntos de edición dentro de la trayectoria del trazo, ¿sí? En este caso, activo Refine. Y me voy aquí, a los lugares, pero lo voy a agrandar para ser más preciso en determinar los puntos. Entonces, ahí le estoy poniendo un punto justo donde coincida con la línea del rectángulo, ¿no? Ya está un punto. El otro punto le voy a poner acá. Listo. Ahora me voy a ir aquí arriba. Entonces, lo mismo aquí. Le voy a hacer un clic por acá. Voy a hacer otro clic por acá. Y listo. Entonces, también la otra instrucción que necesitamos hacer es lo que os había dicho antes, ¿no? Esta pieza, aunque le ponga spline, solamente es una sola pieza, esto del escudo interior. Y si le hago al exterior, igual sigue siendo una sola pieza, ¿no? Entonces, la idea es que esta pieza se, se vuelva en dos, podemos decir. Entonces, para eso necesitamos romper su conexión de uno de los segmentos con el otro, podemos decir. Pese a que tienen un punto editable, el punto editable no quiere decir que lo que está a un lado sea diferente del otro. El punto editable solamente nos da un, un lugar en donde va a haber algún tipo de inflexión o cambio de ruta, de dirección y cosas así. Entonces, para que rompamos o para que nosotros hagamos la separación de esa conexión de entre los puntos y las líneas, necesitamos hacer el otro comando que dice break, ¿no? ¿Dónde está break? A ver, un segundo, estaba por aquí. Ah, bueno, no se ve, pero necesito para eso activar la opción que dice vértices. En vértices, con vértices activados recién me va a aparecer la opción break. ¿Ya? Entonces selecciono uno de los puntos, ese por decir, este de acá arriba. Y yo le pongo break, ¿sí? Entonces al hacer break se desconecta ya el lado derecho con el izquierdo, podemos decir. Y fíjense cómo puedo verificar eso. Agarro el punto y lo muevo y realmente ya está desconectado del otro. Listo, eso ya está desconectado. O como le pudiéramos decir, estuviera roto. Ahora me voy a este otro lado. Aquí puedo escoger cualquiera de los dos puntos de los cuales hay intersección y le hago un clic a uno de esos puntos, ¿sí? Y le aplico break también. Ya está. Entonces ya estarían rotos ambos puntos. Miren, está realmente desconectado o roto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Puedo agarrar los puntos estos intermedios y borrarles, ¿no? Hacer el suprimir. Ahí no es.
O de lo contrario, agarro el segmento también y le hago un clic y le suprimo. Lo mismo aquí, el segmento puedo agarrar y suprimirle. Y ya está. Vuelvo a seleccionar vértices y ya estuvieran abiertos estos puntos. Entonces necesito ahora conectar este punto que estoy agarrando acá con un círculo con este otro punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer esa conexión? Para eso, cuando activamos vértices o vértex, se activa la opción también que dice más abajo, connect o conector o conectar. Entonces, yo em, activo la herramienta connect y listo, me voy a cualquiera de los dos puntos que tenga en este, mm, aquí visibles, ¿no? Me voy a este de aquí arriba, por decir, le hago un clic sostenido desde el punto hasta el nuevo punto y le suelto. Y ya está, ya se ha conectado eso. Como sigue activado el botón Connect, entonces directamente puedo ir al otro que necesito conectar y hago lo mismo, hago un clic sostenido desde uno de los puntos hasta el otro punto y listo, ya está. Ahora recién desactivo el botón Connect y me voy a seleccionar el rectángulo. Bueno, primero hay que desactivar vértices. Una vez desactivados, recién puedo seleccionar el otro objeto, si no solamente voy a seguir en el mismo objeto en donde había activado vértices. Le hago un clic al rectángulo y le suprimo, ¿no? Porque ya no me sirve. Y así ya estaría listo mi figurita con esta línea que está atravesándole en una diagonal. Verifiquemos en su vista de perspectiva. Bueno, aquí hay un pequeño error, si se fija. No está cortado el otro lado. Verifiquemos qué ha pasado. A ver, voy a ir nuevamente acá, a donde está la pieza. Verifiquemos en Spline si lo selecciona completo. Idealmente lo selecciona completo. Entonces, aquí existe un error que enseguida lo resolvemos. Ya, justo antes de la conexión. Ya, ahí. Uno más. Miren, cuando yo entro a, a la unión de puntos o a la conexión de puntos, es bueno que los puntos vayan, si se fijan, desde el punto que está pintado de amarillo, que sería el principio, hasta el punto final, que es el blanco. Entonces ahí recién va a entenderle correctamente y el hueco se va a hacer también correctamente. Entonces voy a la herramienta Connect, activando el botón. Miren, voy a agarrar desde el punto amarillo hasta el punto blanco con un clic sostenido y lo suelto, ya está. En el caso de abajo, voy desde el punto amarillo hasta el punto blanco y lo suelto. Y verifiquemos. Desactivo Connect, me voy a la vista de perspectiva que tal vez no me muestre completo hasta que le haga a deseleccionar a esto que dice vértices. Entonces le hago un clic y ya está. Y ahí está mi figurita, pero igual sigue teniendo el hueco. Ahí ya. Creo que aquí existe un detalle que no habíamos verificado antes. Fíjense cuál es. No, en la vista frontal. ¿Se acuerdan que más antes ya me aparecían estos puntos que eran de la anterior versión, podemos decir? Y fíjense que uno de estos puntos posiblemente esté con... Ahí está, mira, uno de estos puntos había estado con la función break activada. O sea, había estado roto, pese a que coincidían exactamente con el otro, pero no estaban conectados. Entonces, por eso es que no se cerraba la figura esta de la izquierda abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Conectamos también este otro punto. ¿Y cómo puedo conectar sin que se altere la figura?
Mm, puedo crear un nuevo punto, ¿no? Con refine otra vez y listo. Ahí lo que hago es este anterior. No, entonces el punto lo crearé más aquí. Otra vez refine y creo el punto ahí. Listo. Desactivo refine y verifico el punto este y le suprimo. Listo. Ahora, como es un lugar bien pequeñito, lo voy a unir con una recta a través de la herramienta que hemos visto para los anteriores casos, con la herramienta que se activa a través del botón Connect. Entonces le hago Connect y del amarillo al blanco o viceversa también le hago eso. Y ya estaría. Verifiquemos directamente, desactivando la opción de edición de vértices. Un clic ahí mismo y ya está. Ahora sí está hecho mm, el escudo con esos huecos, pero que coinciden exactamente con esa línea rectangular que le había puesto como referencial, ¿no? El rectángulo sigue por si acaso ahí atrás, si se fijan, ¿no? Sigue ahí atrás. Entonces yo puedo agarrar el rectángulo y suprimirle. Listo. Ahora sí ya tengo la pieza completita, ¿sí? Con la herramienta extrude activada. Bien, entonces ese sería el ejercicio que lo vamos a hacer también en casa, pero de nuestros equipos favoritos de fútbol. Bueno, de los que tienen un escudo más o menos así simplificado, ¿no? Porque de otros pueden ser un poco más complejos, así que mejor busquemos un tipo de escudo parecido a este, que pueda tener huequitos, por decir. ¿Sí? Ya. Entonces ya estamos más o menos a 8:35. Creo que mis cálculos me han salido mal. Entonces hagamos una pausita, igual de unos 10 minutitos para que podamos, para que puedan tener un descanso, para estirar las piernas, tomarse un cafecito o algo parecido. Y después exactamente en 10 minutos vamos a volver. A ver, aquí alguien nos escribe y dice, ¿dónde está? No me sale todo recto. Ay, no entiendo, no me salen las curvas, dice. Del escudo. A ver, tendrías que compartirnos lo que estás haciendo en tu computador y ahí veríamos qué está pasando. A ver, a ver, esperemos un ratito, va a compartir su compañero y ya está. Ahí has hecho ¿cómo se dice? Los puntos rectos, ¿no? A ver, ubícate en uno de esos puntos, está bien. Hazle un clic con el botón derecho exactamente encima del punto. Y hay una opción que dice Bezier Corner o Bezier en ese caso activale. Bezier era. Bezier, eso. Ahora muévele ese punto. Muévele directamente ese punto que tienes hacia así, eso. Ah, pero en tu caso son solo rectas, ¿no? Sí, Lice, no sé qué pasa. Creo que está mal ¿qué se llama? La aplicación o yo estoy mal. Ah, Ya no a quiere ver, decir. hazle un clic al punto que ya le has movido, un clic encima del punto. Ya ahora, moviendo esos proyectores de curva, ¿no te sale nada? No sé, no existe ningún tipo de curva, ¿no? No, Ah, ya. Puede ser porque durante la construcción de la figura solo hayas usado rectas y eso te lo está entendiendo am, como que en todo momento
la composición va Dice, a ser primero con tengo que rectas y venir a esquinas. Vertex, ¿verdad? Sí, sí, Y sí, sí. luego tengo que... No, para la construcción de la línea, directamente andate a Shapes, o sea, ándate al creador de elementos, Shapes Line, eso sí, directamente ahí. No, no especificando otra cosa. Entonces, ahí recién le haces la construcción, pero haciendo clic sostenido. Sí, así estoy haciendo. Y sale recto. Haciendo clic sostenido incluso. Sí, Ahí, ahí, ahí. ¿Y ahora porque qué cuando está se hacía pasando clic aquí? sostenido en las otras, sí, esto ya se empezaba a hacer curvita, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto solamente sale recto. Eh, Tendríamos que ver qué cosas están activados allá en el lado derecho. A ver, verifica si hay algo que diga rectas. Lineal, Beiser. Creo que no. A ver, activar ese que dice Bezier en ese lugar donde dice geometrías. Bezier, el que dice Bezier. Ahí. Y ahora ahí hazle clic sostenido en la construcción de cualquiera de las curvas. Sí que estarían rectas, ¿no? Sí, no entiendo qué pasa. He intentado de todo. Aquí tendría que ir a girar. Mm. Algo tenemos que activar ahí. Por eso no está. A ver, hay un lugar que dice Auto Smooth. Con clic derecho lo cancelas. Más abajo dice Auto Smooth y está activado, ¿no? Con un número de 26, creo, o 16 y algo así. Y la interpolación está optimizada también. Más abajo me puedes mostrar qué valores estamos usando. Dice corner, dice método de creación, dice, ¿no? Está corner y el otro dice smooth. Más abajo dice corner, smooth, Bezier. ¿Le puedes activar ahí Bezier en el que tiene ese? Ahora intenta hacer la figura con clic sostenido. Igual te dibujas estas, ¿no? Sí, Mm. muy grave. Enable in render. Eso de enable to render y viewport no le afecta nada al trazo. Eso es una especie de tipo de efecto que se le va a dar durante la visualización en el viewport o durante la fase de rendereo o de renderización. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso?
Por cierto, su compañero Kevin también está con la misma versión 2018, ¿no? Eh, ¿Es cierto eso? ¿Y a ti te sucede lo mismo? No lo he revisado todavía. ¿Quién estaba con su laptop? Yo creo que está con 2018 también. ¿Cómo era la cosa? ¿Dónde Karim, creo que está? Creo que era Karim. Ahí no estoy seguro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Karim, estás con tu laptop, nos decías. ¿Has podido verificar este detalle en tu computador? Ya, pero no, pero creo que no está en su laptop con lo que está pasando la clase. Ya, a ver, tenemos un problema. Bien, tiene que haber una solución. No son tan distintas las versiones en el sentido de hacer este tipo de trazos. Así es que veremos un poco más luego. Nos daremos un respiro y haremos una pausita. A ver si me alcanza. No, es grandecito el programa para instalarle también. He conseguido una versión que es la 2019, pero estaba sin tiempo para instalarle. A ver si alcanzo a instalarle eh, en este, en estos 10 minutos de descansito que hacemos. Y si no, vamos a buscarle alguna solución. ¿Listo? está bien. A ver, ya, hagamos un pequeño, ¿cómo se dice? Hagamos un pequeño cortecito entonces en el, en el avance. Estamos a 8:45, entonces haremos una pausita hasta 8 de 10 minutitos hasta 8:55, ¿ya? Y de ahí vamos a hacer la otra parte de la clase. Entonces ahí vamos, y hasta ahí, si empiezo enseguida, entonces tal vez ya acabe de instalar la otra versión del 3D Max. Y ahí vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces nos daremos una pausita de exactamente 10 minutitos. Ya aquí Luis dice que ya le va a hacer dormir su bobita. Ya entonces, igual esto se va a seguir grabando y hasta eso tal vez ya encontremos alguna solución. Bien, entonces hagamos una pausita. Voy a dejar de grabar esto para que también